Yo creo que podemos ir empezando ya. Lo más interesante normalmente cuando nos reunimos con expertos como los que hoy nos acompañan es lo que están hablando ahora y que no se ha escuchado. Eso nos pasa normalmente a los periodistas cuando entrevistamos a alguien y decimos no me lo cuentes y espera contármelo a que estemos ya delante del público. Cuestiones muy interesantes que pretendemos plantearles a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y espera contármelo a que estemos ya delante del público. Cuestiones muy interesantes que pretendemos plantearles a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este Parque de la Bolsa y muchísimas gracias por acompañarnos también en Intereconomía Business. Nos acompañan tres expertos. Está David Cano, él es analista de ACIA, analistas financieros internacionales. Está también Fernando Fernández, profesor del IE Business School. Está Blas Calzada, bueno, con un currículum impresionante, presidente del comité asesor del IBEX, pero bueno, lo conocéis como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del INE, con libros también en su haber. Nos reunimos aquí, no sé si los economistas quieren hacer ese papel de gurús, porque me lo decían hace un instante, que es un poquito complicado prever qué va a pasar bajo el título 2 años de crisis y ahora qué. Sentemos un poquito las bases, si les parece a ustedes bien, de 2 años de crisis y ahora qué. Blas, brevemente, ¿qué pasa a partir de ahora en una crisis en la que estamos inmensos, en un día en el que de nuevo vemos a las bolsas caer, con ese diferencial de la deuda disparado, a pesar de que hoy hemos tenido unos buenos datos de paro, que por lo menos algo es algo, ¿verdad? Sí, no, desde luego eso está bien, ¿no? Dice, ¿y ahora qué? Pues ahora muy sencillo. Dice, hay 3 cosas que hacer. Una, ponernos claro que somos más pobres de una vez, en todos los aspectos, ¿eh? En los salarios, en todo, ¿eh? Eso es lo primero. Después, decir lo que piden nuestros acreedores, porque necesitamos de ellos todavía durante mucho tiempo. Segundo tema. Tercer tema, pensar en el futuro. Dice, no hacemos más que hablar de lo que nos está pasando y de lo tristes que estamos. Dice, y no estamos haciendo nada para el futuro. Y el futuro significa que tenemos que tecnificar más la economía. Dice, y así merecer otra vez los niveles de renta que teníamos hace 2 años, ¿no? Dice, ¿y eso cuánto tardará? Pues unos pocos años. Si lo hacemos pronto, pocos años, ¿eh? Pues ahora qué, esas 3 cosas, ¿eh? Es bastante sencillo. Vamos a ir planteando recetas, como lo que decía usted, Blas. Bueno, pues tenemos que mirar sobre todo al futuro. Quizás hablarán ustedes de cambiar ese modelo productivo o no, a ver qué pasa con ese sector financiero tan importante para inyectar gasolina en nuestras economías. Fernando, 2 años de crisis y ahora qué. Y ahora otros poquito tiempo de crisis, y el tiempo de crisis dependerá de lo que hagamos. Yo estoy en la línea que decía Blas, ¿no? Yo creo que la economía española al final tiene los problemas que ya sabíamos que teníamos, y si algo ha hecho esta crisis es un poco que es como cuando baja la marea, ¿no? Tú ves que el fondo del puerto está hecho un asco, pero ya sabías que estaba hecho un asco, lo que pasa es que no lo veías porque la marea está. Y básicamente tenemos 3 problemas crónicos en la economía española, ¿no? Tenemos, por resumir, las 3 tareas pendientes. Tenemos un problema gordo con el déficit público, que es estructural, que no tiene que ver con la crisis, no es un producto de la caída de la construcción o de la crisis económica, sino que básicamente hemos construido un Estado en el que gastamos más de lo que ingresamos. Y eso es un ajuste duro que hay que hacer tocando un poco la línea básica del sistema. Yo creo que tenemos que replantearnos, por adelantar ya temas divertidos, ¿sí?, todo el estado de las autonomías como lo hemos visto en estos años. Entonces tenemos por un lado una crisis fiscal estructural. Tenemos problemas en el sistema financiero que son los típicos cuando se producen después de una crisis inmobiliaria. Los tuvimos en los 90 y produjo lo que produjo. Y hemos estado negando ese problema y desgraciadamente lo vamos a tener que resolver ya en una situación internacional mucho más complicada de lo que hubiera sido si hubiéramos hecho los deberes. Y por tanto tenemos que agilizar el tema de la reestructuración del sector financiero, poner en marcha fusiones, liquidaciones, etcétera, de cajas de ahorros y a lo mejor algún banco incluso, para poder permitir que al sector financiero haga lo que tiene que hacer, para que las empresas de las entidades financieras dejen de preocuparse de su balance y empiecen a preocuparse de su cuenta de resultados, a prestar y a tener beneficio. Y luego tenemos una tercera crisis de mucho más largo plazo, que es el tema de poner una economía a funcionar de manera competitiva. Eso exige reforma del mercado de trabajo, obviamente, llevamos 2 años y medio, ahora vamos a tener una semana más. Es muy importante qué se hace, no solo que haya una reforma, sino que la reforma sea buena, pero la reforma del mercado de trabajo es un poco el núcleo central de todas esas reformas competitivas que tenemos que hacer para que esta economía recupere una senda de crecimiento que nos permita que efectivamente somos más pobres, pero que volvamos a ser casi tan ricos en un periodo
no demasiado largo, para evitar una situación de esta inflación a la japonesa, para entender. Somos más pobres, lo decía, hablar reformas, nos lo pedía Fernando. David Cano, 2 años de crisis, ¿y ahora qué? Bueno, yo respecto a la economía española la habéis planteado muy bien y poco más puedo añadir, pero también tenemos que seguir con la parte del análisis internacional, ¿no? 2 años en los que los economistas hemos tenido todo un reto analítico, donde estamos reescribiendo los manuales de economía y sobre todo los manuales de política monetaria, y donde seguramente en los próximos 2, 3, 4, 5 años vamos a tener que seguir tratando de ver qué es lo que va a pasar con muchas cosas novedosas. Una es si este nuevo quantitative easing de los bancos centrales, si funciona o no esto de que el Banco Central Europeo vaya a comprar bonos emitidos por los gobiernos, algo que desde luego chirría con lo que son los fundamentos más teóricos de la política monetaria. Pero tenemos más cosas en el orden económico internacional. Uno es qué va a pasar con el área euro, tal y como está definida, si se van a dar pasos adicionales hacia una mayor integración, ya no solo monetaria, sino económica. Esto es obvio que es escena internacional, pero que impacta directamente sobre algo que ha comentado también Fernando, la posibilidad de que tengamos que ceder soberanía fiscal, y esto tiene sus implicaciones. También qué va a pasar con las economías emergentes, ¿no? Una de las características de esta crisis es que los países emergentes, aunque uno ya no se atreve a llamarlos emergentes, ¿no?, algunos de ellos, pero bueno, están teniendo cierta capacidad de resistencia en esta crisis, y sin duda alguna están modificando el eje de la economía mundial, que se está desplazando claramente hacia Asia y también hacia algún país latinoamericano, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahora, ¿qué? Pues continuar con los retos analíticos que significan la mayor transformación del sistema financiero mundial y del sistema económico mundial, y tratar de, desde nuestra posición, de analizarlo lo mejor posible y tratar de ver cuáles son los impactos que puedan tener sobre una economía española que además tiene sus propios problemas, ¿no? Menudo recetario estamos estableciendo aquí para todos ustedes. Si quieren hacer preguntas, van a poder hacerlo. Tenemos un micrófono preparado para que intervengan y esto se convierta, bueno, pues en un coloquio, en una charla en la que ustedes interactúen, en la que puedan preguntarle a todos los expertos, a Blas, a Fernando y a David, las cuestiones que ellos han puesto sobre la mesa. Quizás podríamos empezar por 2 años de crisis. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo más inmediato que tenemos que hacer? No nos vayamos a 10 años vista. Blas, ¿qué es importantísimo que se haga en el corto plazo, en los próximos meses? En los próximos muy poco tiempo hay que dar una forma de reducir los gastos del Estado, de manera que convenzamos a nuestros acreedores de que realmente vamos a poder pagar. Eso es una primera cuestión. Y reformar el sistema financiero a toda velocidad. Eso es una cosa que tenía que estar hecha ya, ¿no? Vale. Dice, es una cosa que hay que... Pero lo que sucede es que todo lo demás hay que empezarlo, porque es más a largo plazo, pero si lo dejamos nos vamos a encontrar metidos en un pantano sin tener ninguna salida, ¿no? O sea que por lo tanto hay que empezar. Dice, eso es útil acabarlo, vamos, quiero decir que es fundamental acabarlo, pero empezarlo todo. Dice, y lo que tenemos que hacer es poner las bases de que el potencial de crecimiento de la economía